Lucas termina con la Gran Comisión y Hechos comienza con la Gran Comisión. Cuando Jesús se fue, no comenzó a decirles: ustedes pueden hacer las cosas, ustedes son capaces, ustedes tienen habilidades, ustedes tienen todas las capacidades necesarias para hacer que la obra de Dios avance, ustedes lo van a lograr, porque ustedes pueden, yo los he creado con esa capacidad. Nada de esos diálogos que oímos hoy. Sus sueños son importantes. Lo que van a hacer, suéñenlo y van a ver que lo van a encontrar y que lo van a lograr y que impulsen y que luchen por sus sueños. Nada de eso encontramos en la despedida del Señor. En la despedida del Señor encontramos la comisión. Dijo: yo quiero que ustedes, como mis discípulos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, que les enseñen todo lo que yo les he enseñado, que hagan todas las cosas que yo les he enseñado. Y en Hechos dice: vayan por Judea, por Samaria, hasta lo último de la tierra. Claro que los discípulos se encuentran con esa situación de cómo lograrlo. Y es aquí donde Hechos 2 cumple la promesa del Señor. El otro día, hermano Juan Carlos nos estaba predicando en el grupo, ¿se recuerdan? De las 3 cosas que Hechos 2 nos recuerda y que Hechos 2 nos trae como un resumen de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que marca un punto de partida en los creyentes que el Señor había dejado. Y esto pues es para nosotros como el parámetro que nos tiene que ayudar a nosotros a seguir adelante. En primer lugar, en la Gran Comisión el Señor les había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se recuerda? Y demás, por tanto, id y haced discípulos. Previamente, y otra de las cosas que el Señor les dijo es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, el Señor ahí les recomienda, primero, que Él tiene la autoridad. Segundo, que Él va a estar con ellos todos los días. Y tercero, que ellos tienen que ir. Les había prometido el Espíritu de Dios, les había prometido su presencia, pero ya poco a poco fue enseñándoles que su presencia no iba a ser que Jesús estaría presente tal y como ellos lo estaban viendo, sino que enviaría su Espíritu. Hechos 2 marca como lo que se conoce como el inicio de la iglesia, el punto de partida de la iglesia. Hasta este momento de Hechos 2, las personas no recibían el Espíritu Santo en forma general, aunque fuesen creyentes, sino que hasta en toda la era del Antiguo Testamento, el profeta ungía a reyes, ungía a un profeta, y entonces era lleno del Espíritu de Dios para hacer una comisión. Pero una cosa a la que Jesús introduce en el nuevo pacto es que ahora su presencia está asegurada a todo creyente. Y entonces en Hechos 2 tenemos como ese momento cuando el Espíritu de Dios desciende sobre la tierra. Juan capítulo 16 dice que Él viene para convencer, para guiar, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para guiar al creyente a toda la verdad, para darle el poder al creyente. Entonces, desde este momento en adelante, todo creyente recibe el Espíritu de Dios. Por eso nosotros hablamos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo cuando hemos creído en Jesús. Pero le toca al creyente desarrollar toda esa capacidad o permitir que el Espíritu de Dios siga moviéndose en la vida nuestra para que sea manifiesto lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y entonces, a partir de ahí es que encontramos este momento en el que Hechos 2 nos pone en evidencia lo que sucedió con los creyentes. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué va a hacer usted de nuevo en su vida personal este año? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué ha hecho hasta aquí? Bueno, tal vez lo ha hecho bien las cosas que ha estado haciendo, pero ¿qué otra cosa puede hacer para crecer y para fortalecerse? Bueno, los discípulos siguieron haciendo lo que Jesús les había enseñado. Se reunieron, oraron al Señor, estaban juntos, dice su palabra.
Así que ellos siguieron en esa dinámica. Y aquí en el capítulo 1 encontramos que ellos están juntos, que ellos están orando y que ellos están testificando entre ellos. Pero el Espíritu de Dios desciende sobre ese momento. Las tres cosas que ponen en evidencia la venida del Señor es la presencia de Cristo. El Espíritu de Dios, hermanos, es el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a su iglesia, a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, estaba en el contexto de la gran comisión, pero esta es una promesa que se hace realidad a través de la obra del Espíritu de Dios. Por eso dice que cuando estaban juntos en el día de Pentecostés, que era una fiesta que tenía el simbolismo, recordaban ellos la renovación, el pacto en el Antiguo Testamento cuando habían recibido la ley. Ahora, en este momento se inaugura el pacto de Cristo y decide ahora venir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entonces viene sobre nosotros y es a través de quien Dios hace presencia constante en nuestras vidas. El Señor jamás se aleja de nosotros cuando hemos creído en Él. El Espíritu de Dios habita en nosotros como nosotros somos su templo. Su presencia comienza a enseñarnos, su presencia comienza a motivarnos, comienza a provocar el deseo del cambio, el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayer estábamos platicando en el aniversario de 60, hermano Rolando, sobre la vida, ¿verdad? ¿Cómo es la vida, hermanos? La vida es como levantar un vuelo. Pues yo nunca he estado más que acompañando en un vuelo en avioneta, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos pues, me dice hermano Carlitos. Y con mi media cuadra comienza a levantarse esa cosa. Yo todo asustado porque comienza a irse así para arriba y yo le digo, ay, hermano Carlos, no encuentro ni de dónde agarrarme aquí porque yo sentía que esa cosa, y de repente ya se va a componer, hermano, me decía, y al fin, y ahí en la cuenca de Villalobos, una tempestad que venía, hermano, y así del avioncito, pero finalmente lo estabilizó. Pues la vida es algo así, hermanos, con esos tres eventos. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida con el Señor, pues sí, levantar vuelo, levantar cabeza cuesta, pero Dios está con usted en este momento de la vida. Cuando finalmente tenemos ya el vuelo establecido, Dios está con nosotros. Y cuando nos toca aterrizar, Dios está con nosotros, porque Él no se aparta de nosotros. Y esta es la garantía de que el creyente va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros dice que Él es el que provoca el querer como el hacer. Así que Él va a ayudarnos a acomodarnos, hermanos, a tratar de encontrar la oportunidad y la posibilidad de servirle. La Biblia dice que cuando estaban juntos hubo un estruendo, ¿verdad? Un estruendo y como un viento. La palabra que se utiliza para hablar del Espíritu es pneuma, y el aire, pues la palabra misma es pneuma, por eso hablamos de neumáticos, los neumáticos. Pero miren, la fuerza del viento es poderosa. Mire esas máquinas que se utilizan para abrir caminos, para retroexcavadoras, para mover grúas, todo es con viento. Aire, ¿verdad? Que sopla, empuja y tiene una potencia. Bueno, el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos verlo, dijo Jesús. El viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, solo miras lo que está haciendo. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, esta es la obra maravillosa de Dios, inexplicable, pero real, poderosa, transformadora, porque comienza el Señor a guiarte y a llevarte a sus promesas y a su poder. En ellas y con Él, el Espíritu de Dios va a cumplir todo lo que Dios ha prometido que hará con nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿Usted ha creído en Jesús? ¿Sí? El Espíritu de Dios está en usted. Hermano, el Espíritu de Dios está con usted. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios? Bueno, la otra acción que el Espíritu de Dios lleva es lenguas como repartidas, dice lenguas, mejor lo leo, hermanos, porque, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, como de, está comparando, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se recuerdan la promesa? O cuando Juan el Bautista dice, yo ciertamente les bautizaré en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Mateo y Lucas son los que dicen que el Espíritu de Dios vendrá sobre los creyentes cuando crean en Jesús y traerá el Espíritu y el fuego. Y fuego. Bueno, ¿tienes el Espíritu de Dios? Amén. Estoy yo receptor, he recibido a Jesús, pues la palabra de Dios dice que tengo el Espíritu de Dios. Pero tiene que ocurrir el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que evidencia que el Espíritu de Dios está en tu vida? Es el poder de Jesús. Pero el poder de Jesús es la presencia misma de Jesús. Pero hay otra cosa que agrega aquí, que agrega Mateo, y lo hace Lucas también, cuando nos dice que Juan dijo, ciertamente yo les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que mí, dice, antes que yo, porque era primero que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bueno, se habla de que el fuego es la imagen purificadora, es el símbolo de la purificación de la vida. El fuego no es que viene con Espíritu Santo y fuego, sino está hablando que el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros cuando creemos, pero que el Espíritu de Dios tiene un efecto purificador en el corazón y en la vida de la persona. Es decir, que cuando creemos en Jesús, usted no es la misma, usted no es el mismo. Usted tiene que estar viendo los cambios que el poder de Jesús hace en nosotros. ¿Por qué? Porque el fuego purificador comienza a sacar todo lo que no es conforme a la voluntad de su espíritu. Él viene y limpia el carácter, limpia nuestra forma de hacer, limpia también nuestras acciones de conducta, hermanos. Limpia la manera como nosotros tratamos a los demás, cómo vemos a los demás. Es un cambio transformador que ocurre. ¿Por qué? Porque el Señor viene y purifica. Bueno, algunos han dicho, ¿verdad?, que si cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra casa, Él debe entrar y dice, bueno, bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta es nuestra casa. Acomoda todo lo que quieras aquí. Mira si te parece el orden en que tenemos los muebles. Si hay cosas que aquí no sirven, sácalas. Eso es lo que dice, lo que implica la autoridad. Y Él va a mover. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que no necesitan ser sacadas, sino solo renovadas. Se necesitan reubicadas en la vida para que funcionen apropiadamente. Entonces el Espíritu de Dios va a trabajar eso en el corazón humano. Por eso el fuego tiene la señal purificadora en el corazón. Debe haber un efecto purificador en nuestra vida. No puede ser, hermanos, que nosotros seamos las mismas personas. No tiene sentido que el poder de Dios, dice usted, el poder de Dios está en mí, pero usted sigue siendo la misma persona. No hay cambio en su compromiso, no hay cambio en sus maneras de comportarse. Mire lo que dice Timoteo, cuando Timoteo habla. Bueno, quiero decir, el fuego limpia, hermanos, purifica. Cuando en su vida el Espíritu de Dios está, debe haber un cambio de miedo a confianza. Usted no puede seguir siendo la misma persona miedosa. Usted comienza a tener la confianza de Dios, la certeza de Dios, de duda a certeza, de desobediencia a obediencia, de impuro a puro, de débil de fuerzas con muchas fuerzas.
de pensar solo en usted para comenzar a pensar también en los demás, en el prójimo, de amargura a perdón. Y yo podría seguir diciendo aquí unas diferentes maneras. Pero Pablo dice en capítulo 3 de 1 Timoteo, habla del cambio que debe haber en la persona. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el servidor sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Véame usted, ¿sobrio es usted? ¿Usted es prudente? ¿Usted es decoroso? ¿Es hospedadora? ¿Es hospedador? ¿Es apto para enseñar? Dice, todo eso no lo tengo yo. Pues tiene que tenerlo. Debe de comenzar a ver cómo lo obtiene. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús es poder regenerador y transformador. No hay manera de cambiar si no permitimos al Espíritu de Dios hacer su obra. Pero también dice lo que no debe ser. Dice, no debe ser un pendenciero. ¿Quién se casó aquí con un pendenciero? Con una pendenciera. Pues hermano, no debe ser pendenciero, dice la palabra, ni debe ser pendenciera. ¿Quién se casó con alguien que es codicioso? Solo todo lo ve desde la perspectiva del dinero, de lo que le beneficia. Pues dice, hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas. No vamos a estar pensando cómo hacer trampa, cómo hacer truco. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas en quienes el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida y el poder purificador de Cristo está transformando mi corazón. Yo no soy codicioso, no estoy dirigido por el dinero, no es deshonesto. La deshonestidad, hermanos, ese decir que tenemos nosotros, ¿qué tal está bien, hermanos? Y lo decimos como oír llover. Bueno, no avaro, no dado al vino, no un neófito, dice la palabra. Y lo que sí debe ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Tiene que aprender a gobernar su casa, tiene que aprender a trabajar con sus hijos, a gobernar a sus hijos, a instruir a sus hijos, a guiar a sus hijos, es la idea. Debe ser con sujeción y honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. El poder del Espíritu purificador. ¿Cómo es que Cristo va a hacer el cambio en mi vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a comenzar a generar en nosotros un deseo de cambio y un poder transformador. Y esto, hermanos, es como la evidencia de que usted ha sido receptora de Jesús como Señor y Salvador. Uno debe estar cambiando. ¿Qué dice la gente? No, eso no es para mí, usted. Nosotros tenemos 100 excusas para rechazar lo que la palabra de Dios dice. Pero es importante que aprendamos que si el Espíritu de Dios está en nosotros, la presencia de Cristo está en mí. La verdad es tan preciosa porque, bueno, hablemos de Gama. Pues claro, estás en un susto ahorita, Gamaliel. Pero usted está en otra circunstancia que dice, a ver si Dios le atina lo que me está pasando a mí ahora. Yo quiero decirle, la garantía del Espíritu de Dios es, Él está con usted. Si se pierde Él, se pierde usted. Pero no va a hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Precisamente porque la garantía de que nosotros vamos a llegar bien y terminar bien es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. La tercera cosa que aparece acá es que fueron repartidas lenguas como de fuego y daban testimonio de lo que Dios había hecho. Me encanta lo que dice, y contaban las maravillas de Dios. ¿De qué habla usted con la gente, con sus compañeros? Pues hay una tendencia a fijarnos en lo negativo, ¿no? Bueno, ¿qué maravillas ha hecho Dios en su vida hoy? Bueno,
Aquí ocurrió una cosa, las maravillas del Señor. Ellos habían estado con el Señor 3 años. La mayoría de los discípulos habían estado con el Señor 3 años y medio, más o menos, viendo todo lo que Dios había hecho. Pero como que no había hecho ese el efecto en el corazón de ellos, hasta que el Espíritu Santo vino y esparció luz. Y entonces ellos comenzaron a contar las maravillas. La maravilla es como un milagro, una cosa sobrenatural, algo que no es fabricado por el ser humano. ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros? Comenzamos a tener un deseo y un poder para testificar. Yo quiero afirmar las dos cosas, un deseo y un poder para hacerlo. Porque muchas tenemos el deseo, pero no lo hacemos. Testificar de las maravillas de Dios. Hay personas que no miran las maravillas de Dios en su vida. Entonces tiene que preguntarle al Espíritu, ¿no ha ocurrido en mi vida el cambio de transformación porque tu Espíritu y tu purificador está en mí y yo no puedo ver nada de lo que estás haciendo? ¿O yo necesito abrir mis ojos? Pues hermanos, háblenle al Espíritu de Dios y pídales que les revele lo que Él quiere que ustedes vean en sus corazones. Hablaron las maravillas del Señor. Uno tendrá algo que compartir cuando el Espíritu de Dios viene. Por eso una persona que no tiene testimonio necesita ser evangelizada. Una persona que no tiene nada que contar de Dios en la vida personal, no tiene un testimonio para contar, necesita ser evangelizado. Entonces venga, le compartimos el evangelio para que usted sepa cómo recibir a Jesús. Porque cuando uno recibe a Jesús, uno tiene de qué hablar de Él. Pues sí, pero es que, mi hermano, es que yo soy persona pasiva. Lea el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que ahí hay palabras, hay personas muy hablantinas, personas muy pasivas, pero que siempre tienen algo que decir. No cuentan lo bueno que ellos son capaces. Ellos contaban las maravillas del Señor. Cuando nos conocemos a Jesús, tiene que haber un cambio, es la idea. La capacidad de hablar de Cristo, de las maravillas de Dios. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pues aquí, hermanos, nosotros consideramos, en el día de Pentecostés, voy a explicar, en el día de Pentecostés era una de las fiestas a las que todo judío tenía que asistir. Habían por lo menos 2 fiestas a las que todo hombre judío tenía que acudir al templo. Una de ellas era la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, que era el día de Pentecostés. Entonces, por esa razón es que había muchos judíos. En el primer siglo, por el tema de que el pueblo de Dios había sido rebelde, Dios lo había esparcido y estaba esparcido en todo el imperio romano. Pero los judíos mantenían su fe a través de una sinagoga, cultivaban su fe, cultivaban la lectura de la ley, y todo judío tenía la meta de poder asistir a estas 2 fiestas. Entonces se entiende que en esta época había muchos judíos de todas partes, pero no todos hablaban el hebreo. Y entonces cuando aquí se habla de que el Espíritu de Dios les dio la capacidad de compartir las maravillas de Dios, también ocurrió otro milagro, y es el milagro de que cada persona escuchó en su propio idioma las maravillas de Dios. No era que los discípulos hablaban otras lenguas, como algunos, sino que el Espíritu de Dios hizo que las palabras de los discípulos fueran entendidas por todos los que dice el versículo 8. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, son idiomas, hermanos, son gente de otras nacionalidades. Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes, juntos como prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos hablar en otras lenguas las maravillas del Señor. Pues sea que los discípulos hablaran otras lenguas o que el Espíritu hiciera la traducción
a las personas que escucharon, es un milagro. Es un milagro poderoso. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, usted va a saber qué hacer, va a saber qué hablar. Recuerden cuando Jesús les dijo, si ustedes son llevados presos, no se preocupen sobre lo que tienen que decir. El Espíritu Santo les enseñará lo que tienen que hablar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está relacionado con la predicación del Evangelio. Les había dicho el Señor, vayan a todas las naciones. Yo estoy con ustedes todos los días. Yo tengo autoridad. Ahora, en este Pentecostés, los capacita para poder testificar. El propósito de Dios es que la iglesia testifique con sus palabras y con sus acciones. Palabras y acciones. Las palabras explican las acciones y las acciones traducen las palabras. No sea lo que sea. La idea es que el Evangelio debe ser predicado. Y usted tiene que estar predicando el Evangelio, es la idea. Entonces, 3 cosas importantes. El Espíritu de Dios asegura la presencia de su Espíritu, de Cristo en su corazón. No esté usted dudando. ¿Qué pasa cuando usted falla? El Espíritu no se va, hermano. El Espíritu le va a guiar a toda la verdad y le va a enseñar y le va a decir, no está bien lo que estás haciendo. Arrepiéntete, cambia esa actitud. No puedes seguir haciendo lo mismo. Cambia tu corazón. Yo estoy aquí para darte la fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el poder purificador. Él siempre se va a sentir incómodo cuando nosotros estamos actuando mal y entonces va a incomodarnos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es purificar su vida. Usted no puede seguir siendo la misma persona, es la idea, porque el poder de Cristo está en usted. Y la tercera cosa que hace el Espíritu de Dios es, nos da el poder para hablar. Testificar, pues. Testificar, con palabras y con acciones. Por eso nosotros hablamos de también que el Espíritu de Dios da los dones y que los dones son las capacidades que tenemos que poner al servicio de Dios, de la iglesia y de los demás. Tenemos que ir más allá de nuestras fronteras. Entonces usted tiene que encontrar una manera cómo va a usar sus dones dentro de la iglesia y en proyección a la comunidad que tenemos que evangelizar. Y vamos a estar hablando más de eso en el camino. Pero hay otra cosa que resulta de estos 3 eventos que ocurrieron en el Pentecostés. Uno tiene que decidir usar estos recursos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, por ejemplo, la enseñanza del apóstol Pablo que dice, no resistan al Espíritu de Dios. No resistan al Espíritu, no contristéis el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo contristar el Espíritu no haciendo lo que el Espíritu me está enseñando que haga. Y lo que encontramos es que quizá la razón, la situación que usted no comienza a ver los cambios en su vida es porque usted se ha resistido. El Señor le ha dicho, tienes que cambiar eso, tienes que agregar ese elemento en tu vida y usted posponiéndolo. La próxima, Señor, el próximo año, el próximo mes empiezo. Si Dios le enseña algo, trabaje en su vida, trabaje en eso, es la idea. No contristéis el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene todos los recursos. Pero obviamente, hermanos, el Espíritu de Dios trabaja con nuestra voluntad, con nuestra decisión. Él nos va a mostrar lo que hay que hacer. Pero yo tengo que estar dispuesto a sacar esto que no me sirve en mi vida. El Espíritu dice, no te sirve eso, ¿por qué lo tienes ahí? ¿Por qué lo estás venerando? ¿Por qué lo estás utilizando como algo tan valioso? Tienes que sacarlo. Yo tengo que tener esa capacidad. Ahora, el poder del Espíritu está para eso, hermanos. Yo tengo el poder de hacer ese cambio. Pero el Espíritu de Dios dice, tú necesitas un elemento nuevo. Tienes que integrar eso en tu vida. Y entonces el Espíritu viene y te muestra eso que estás necesitado. Y dice, esto tiene que trabajar y funcionar de esta manera.
El Espíritu de Dios va a interactuar con nosotros. Hay gente, hermanos, que uno está hablándoles, explicándoles las mismas cosas, pero ¿qué pasa? Dice Hebreos que se han vuelto tardos y necesitan que les volvamos a enseñar otra vez, desde la A hasta la Z, las vocales, cómo se pronuncian las vocales de la fe. ¿Por qué? Porque son duros de corazón, han resistido el Espíritu de Dios. Y por tanto, lo que va pasando es que sus vidas se van marchitando cada vez más y no pueden pasar de nivel de crecimiento. Entonces necesitamos permitirle al Espíritu utilizar los recursos que el Espíritu de Dios tiene. Y eso es la responsabilidad del creyente. Usted tiene que decidir hacerlo. Cuando usted lea el libro de los Hechos, y le animo a que lo hagamos, en el grupo de los hombres estamos estudiando todavía el libro de los Hechos, vuélvalo a repasar y se va a dar cuenta. Las personas que se encontraron con el poder del Evangelio, con el mensaje del Evangelio, nunca fueron iguales. Agarre al que sea de ahí. Pablo. Si Pablo era un asesino, hermanos, odiaba a los creyentes. Dios lo transformó en un hombre nuevo. Bueno, también hubieron como personas como Ananías y Zafira, que quisieron agarrar las cosas del Señor y acomodarlas a su manera, ¿verdad? Decir, no, vamos a hacer esto porque esto es lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Y lo hicieron así y terminaron mal. Bueno, sí hubo personas así. También menciona aquí el Herodes, que Herodes, dice la Biblia, que mató a varios de los creyentes y quería matar a Pedro. Y cuando un día estaban ahí en un cabildo, la gente lo comenzó a clamar: Dios, voz de Dios y no de hombre. Sí, dice él. Y ¡boom! En ese momento, un ángel de Dios vino y lo hirió. Sí encontramos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios juzga el pecado. Entonces el corazón del hombre tiene que ser noble, tiene que ser dispuesto. Entonces, aquí la pregunta que le hago es: en el Espíritu de Dios usted tiene la presencia de Cristo en su vida. Tiene el poder purificador para ser una persona diferente. Y tiene el poder para testificar. No sé si necesitamos más, pero esas son las tres cosas que se manifiestan aquí. ¿Qué va a hacer usted con eso? Esa ya es decisión. No, pues que... Y eso es lo que encontramos. La dinámica de la Biblia es eso. Dios habla al ser humano y el ser humano tiene que responder. Si no responde, puede responder que no, puede responder que sí. Pero si usted quiere caminar en el reino de Dios, tiene que responder que sí. No hay alternativa. Tiene que responder que sí. Yo quiero preguntarle entonces en esta mañana, ¿cuál es su decisión? Bueno, hermanos, todo lo que hagamos tiene que construirse bajo la dirección del Señor y bajo la dirección del propósito de Dios. Yo quiero animarles, unámonos al propósito de Dios. Para los discípulos no fue, le digo, miren pues, recuerden, yo los voy a hacer exitosos, yo los voy a hacer capaces, yo los voy a hacer esto. Construyan casas y cuando ustedes construyan casas, miren a ver si pueden compartir el Evangelio y miren a ver si se les sobra dinero para compartir el Evangelio. No fue eso lo que el Señor les dijo. Vayan y prediquen el Evangelio. Y no era que el Señor no iba a suplir sus necesidades. No, hermanos, es que cuando usted se involucra en el gran propósito de Dios, Dios comienza a edificarle casa a usted. Eso es lo natural, porque Él vino para restaurar nuestras vidas. Entonces, lo que la iglesia tiene que aprender, o el pueblo de Dios tenemos que aprender es, Jesús nos introduce a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no es un amuleto en la vida de la persona. Es el poder transformador en mi corazón, en mi vida. De tal manera que yo no soy el mismo. Y usted tiene que pensar qué cosas necesito yo cambiar para
mostrar que mi vida está fluyendo en el Señor. Bueno, testificar es uno de los elementos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted testifica de Dios, se compromete con ese mensaje también. Esa es la cosa, ¿verdad? De decir, yo creo en ese mensaje, yo creo en eso que el Señor dice, yo creo en esa palabra. Y cuando usted se compromete a hablar de Jesús con sus amigos, usted se compromete también con Dios. ¿Por qué? Porque usted está dando señal y está diciendo, usted está poniendo un paso adelante diciendo, yo creo en Dios. Sí, pues yo juego fútbol, yo juego básquetbol, yo juego cualquier deporte, yo trabajo aquí, pero yo soy un creyente en Jesús. Cuando usted se pone así, usted ya ha dado un paso adelante. Y esa es la parte que tenemos que dar. Porque cuando yo doy el paso adelante, yo me comprometo con ese mensaje. Y por supuesto, usted va a tener maravillas de Dios que contar. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero animarles a que demos un paso adelante. Comienza a hacer examen usted, comienza a preguntarle al Señor, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser cambiadas? Porque vamos a llegar y le vamos a invitar para que se una a nosotros, que nosotros hagamos decisiones de fe, pero vamos a necesitar que usted sea capaz de caminar con Jesús. Y esa es la parte importante que necesitamos cambiar. El Espíritu de Dios es la garantía de la presencia del Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Bendito sea el Señor. Que eso no depende de mí, depende de Él. Es una decisión de Dios. Yo habitaré entre ellos, seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos me clamarán a mi Padre y yo diré, heme aquí, hijo. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros a través del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no puede vivir en un corazón en donde está siendo contristado. Dios quiere cambiar. No me toques eso ahí. No, ahí no. Aquí lo quiero. Dice. De eso no se mueve. Y quítemelo de ahí, póngamelo en su lugar. Si es que nosotros parecemos jefes diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. Y usted dése cuenta, así es en la vida, así es en las finanzas, así es en la manera de testificar. Todo lo hacemos. No, yo no hago eso. Yo lo hago como yo quiero. Bueno. No contristéis al Espíritu de Dios. Cuando Dios le habla sobre un asunto, trabaje sobre eso. Sea obediente. Si Dios le está pidiendo reajuste. Si le está diciendo perdone. Si le está diciendo salga. Si Dios le dice ve a ayudar, ayude. Si Dios le dice te necesito aquí, quiero que comience, hermano. ¿Por qué? Este es el corazón que Dios está buscando. ¿Y qué va a pasar? Lo de las maravillas de Dios es el fluir natural. Cuando usted comienza a ir en una dirección, mire, cuando los israelitas se enfrentan, salen de Egipto, ya eso era una maravilla, ¿verdad? Llegan al mar, tienen el ejército ahí, el mar enfrente. Y el Señor, Moisés clama y dice, Señor, ¿qué hago? Este pueblo me va a matar aquí. Extiende tu mano para que el mar se abra y que pase el pueblo. Pues hermanos, en ese momento ya era una maravilla, pero ¿quién estaba dispuesto para hablar? Fue después de que ellos pasaron el mar. Dice que María salió con un tambor y todas las mujeres se le unieron y cantando y alabando al Señor, y el pueblo comenzó a contar las maravillas del Señor. Se oía al otro lado quizá del mar. Las maravillas del Señor, es que es lo natural, hermanos. Van a ver las maravillas del Señor y usted va a tener de qué hablar. Es la idea. Amén. Pregunto, ¿cómo quiere usted vivir la vida? ¿Como los fariseos? Que los fariseos dice que eran tan cuidadosos de cumplir con toda la ley, pero ni con la punta de un dedo hacían el esfuerzo para cumplirla. Le decían a la gente,
así hay que hacerlo, miren, y le daban el detalle de todo, pero ellos no hacían. Hay que ayudar a las viudas, pero ellos, cuando era el momento de levantar la ayuda para las viudas, la vuelta se daban y se iban por ahí. Ese es el problema de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces Jesús dice, en el reino de los cielos, hermanos, es diferente. Cuando el Señor llama, nosotros atendemos. La decisión es suya y es mía. Yo necesito entender eso. ¿Qué va a hacer usted con ese tesoro en vasos de barro que dice el apóstol Pablo que tenemos? Tenemos este tesoro de barro, en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, esa es la pregunta, hermanos, que tiene que contestar. Yo diría, en ese día, Pedro les habló y le dijo, señores, esto que ustedes ven no es producto del alcohol, del mosto, de la chicha, del bof, todas esas versiones que tenemos, ¿verdad? Esto es la presencia del Espíritu de Dios. Esto fue lo que profetizó la palabra de Dios. Este es el Cristo que ustedes crucificaron. Y a Él el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y llama a que nosotros nos arrepintamos y le busquemos. Vean, va a notar un cambiazo ahí. Bueno, ojalá que sí, hermanos. Tenemos que ser irreprensibles. ¿En qué áreas? En el área personal del carácter. Tiene que trabajar Dios en el área de la familia y tiene que trabajar también en el testimonio. Usted no puede deshacerse de esos ambientes. Tiene que tener un testimonio, tiene que confrontar esas problemáticas que usted ha provocado en sus conductas allá afuera. ¿Por qué? Porque eso no testifica de la gracia de Dios. Le pregunto entonces esta mañana, si usted es receptor del Espíritu de Dios, ¿cómo está respondiendo usted a obedecer? Yo le animo, dé un paso adelante. Decida y diga, no, Señor, lo voy a hacer como tú dices. Te voy a permitir que hagas eso en mi vida. Yo voy a confiar en ti. Esa debe ser la decisión, hermano. Esa es la decisión correcta, la mejor decisión, ¿ya? Y la decisión que va a traer el cambio es, yo, Señor, me pongo al frente y digo, Señor, yo quiero que lo hagas en mí. Yo quiero que eso comience a ocurrir en mí. Y dé un paso adelante y vea las cosas que el Señor le va a ir enseñando. Oremos en esta mañana. Quiero invitarles a que piensen. Yo quiero decirles, ¿quiénes le dicen al Señor esta mañana, Señor, yo quiero ser alguien al que tú puedas usar, que tú puedas tomar en tus brazos? Yo quiero ser un instrumento obediente. Oremos juntos y digámosle al Señor, Señor, perdónanos, porque sabemos las cosas, pero no permitimos que las verdades de tu palabra nos transformen. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Gracias por tu Espíritu en mi vida, porque has derramado tu Espíritu en mí. Tu presencia está en mí, Señor. Tu presencia me puede enseñar, me puede guiar, me puede transformar. Quiero darte gracias, Señor, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tú harás por medio de tu Espíritu. Quiero orar, Señor, que estas tres cosas sean realidades nuevas en mi vida. Que yo tenga el consuelo de tu presencia, que yo tenga el poder purificador en mi vida y que yo sea el hombre y la mujer que, Señor, salen hablando tus maravillas. Y hoy decido, Señor, pedirte que esto sea una realidad en mí. Me pongo delante de ti y pido que me enseñes a ir en obediencia, haciendo lo que tengo que hacer para poder completar los grandes propósitos tuyos, Señor, en nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, por las personas aquí dispuestas de esta mañana. Responde, Señor, al clamor de sus corazones. Escucha sus palabras
atiende a esa oración y a ese diálogo. Señor, los que están indecisos, dale el poder de decidir, Señor. Los que están todavía dudando de hacer algo así, que tú, Señor, les muestres el camino. Que tú les impulses al cambio, Señor. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así oramos esta mañana, Señor. Y Padre, este año va a ser un año nuevo. ¿Por qué? Porque habemos personas con decisiones nuevas en esta congregación. Y va a ser la diferencia entre el año pasado y este nuevo año. Úsanos como a ti te place, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Y oramos a ti. Amén. Amén.